la cabeza, la cola y luego la región radical, respectivamente, en ese orden. Y esta vez, mande, Marifer. Hola, doctor. Ayer ya no le pude preguntar, pero tenía una duda. Usted dijo que todos los aminoácidos que teníamos nosotros eran del tipo D, ¿es cierto? No, L aminoácidos. ¿Mande? L aminoácidos. Ok, sí. Entonces, lo que quería decir es que si también tienen esa misma forma cuando son proteínas. Sí, claro. De hecho, la configuración D o L aminoácidica es la forma básica a través de la cual se van a formar los aminoácidos en nosotros. O sea, así se estructuran como D o como L, y nosotros L aminoácidos. Okay. Y aun cuando forman las proteínas, okay, o sea, es proteinogénico, mantienen la estructura L aminoácidica. Ok. Recording in progress. Sí, que respondí tu pregunta, ¿sí? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Qué pasó? Sí. Así es. Y tienen, por tanto, 3 puntos isoeléctricos, excepto la glicina, ¿no? Excepto. Pero entonces eso nos permite tener a los aminoácidos en un rango muy amplio de amortiguación. Si me regreso un poquito y ves al que vimos ayer, esta tirosina, entonces verás que tiene, mira qué rango tan amplio de amortiguación tiene, ¿no? Puede amortiguar en el rango de la acidez o bien en el rango de la basicidad, depende en todo caso del pH del medio. Si está muy ácido, se va al extremo para poder convertirse en una base muy fuerte, casi muy fuerte. Si está muy básico, se va a otro extremo para convertirse en un ácido, ¿no? De tal manera que esta propiedad de ser poliprótido le permite actuar en diferentes rangos de pH. Claro, el pH específico al cual lo vamos a ver, que son esos puntos el punto B, el punto D, que son los puntos isoeléctricos, lo mantiene como un verdadero anfitrión, o sea, como un aminoácido técnicamente neutro, porque tendrías un dipolo. En cambio, en los puntos A, C, E, lo tendrías como un aminoácido ácido, casi francamente ácido A, más o menos tendiente a la neutralidad, el C, o básico tendiente a la baladecidad, quiero decir, el E, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nos permite hacer este rango tan amplio de amortiguación de los aminoácidos, dependiendo del pH en el cual están actuando. Insisto, claro, los puntos B y D de la gráfica que estás viendo implicaría el punto isoeléctrico en el que están técnicamente neutros y por tanto es el pH específico del cual podríamos tenerlos como anfitriones. ¿Sí me explico? ¿De qué, José Luis? Oye, José Luis, tienes que sacar 8, ¿eh? Sí, qué mala onda, qué mala onda. Bueno, está bien. Está bien. Ahí está otra, sí, como no. Vale, pues. Ahora me la debes tú. Bueno. Entonces, ya después de que vimos el comportamiento electroquímico, hoy quería platicarles de la otra función, que es la formadora de proteínas. Los aminoácidos son, como dijimos ayer, las estructuras básicas, es decir, los ladrillos para formar las proteínas, que van a ser el siguiente bloque que vamos a revisar. Y entonces, ya habíamos platicado algo de esto, pero ahora lo vamos a retomar. Tomamos en cuenta el aminoácido cualquiera, ¿no? Uno cualquiera, por eso es que lo pongo como genérico con el radical 1, ¿de acuerdo? Este aminoácido que tiene su cabeza polar, su cola polar, su hidrógeno apical y su región radical o variable es inespecífica, es muy genérica, ¿no? Si este aminoácido 1 lo sumamos a un aminoácido 2, por eso es la R1, R2, no igual lo tengo como genérico, y entonces veo cómo se va a perder una molécula del agua. O sea, por deshidratación, yo puedo hacer este enlace entre este carbono de la cabeza con el nitrógeno de la cola. Pero para que pueda esto ocurrir, entonces tendría yo que hacer que este hidroxilo de la región carboxilo se desprenda con el hidrógeno de la región amino de la cola del siguiente. Por tanto, OH más H es la disociación, es el producto iónico del agua para formar H2O. Por eso la deshidratación
o condensación me lleva a formar un enlace muy estable, covalente, porque ahora este punto deja la valencia inestable en el carbono del carboxilo y este punto deja la valencia inestable del grupo amino. Por tanto, para completarla se hace este puente entre ambos, un puente covalente, un enlace covalente, en el que ahora ya no tengo dos aminoácidos. Técnicamente, diríamos que son aminoácidos, pero ahora, desde el punto de vista biológico, como son fracciones de aminoácidos, en el sentido de que ahora son carentes de átomos, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno respectivamente, ahora les vamos a llamar residuos, ¿de acuerdo? Por tanto, este es el residuo de aminoácido 1, unido al residuo de aminoácido 2, para formar ahora una nueva molécula, ahora compartiendo la valencia, estos dos, por tanto, eso sí, son un enlace covalente, y se establecen como una sola molécula ahora, ya no son aminoácido 1, aminoácido 2, pero cuando se juntan, cuando están juntitos, ahora son una molécula. Y entonces esta molécula, ahora le vamos a llamar péptido, un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces a partir de dos o más aminoácidos que se unen en una secuencia lineal por enlaces covalente, por enlace peptídico, le vamos a llamar péptido, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahorita si son oligo o polipéptidos o si son proteínas, no importa ahorita. El punto es que ya tengo dos, y por tanto, como tengo una molécula de dos residuos de aminoácido, le voy a llamar dipéptido. Y si yo quiero este dipéptido, ahora volver a obtener los aminoácidos elementales de su formación, lo que hago es que lo rehidrato. Y entonces vuelvo a incorporar la molécula del agua, es fórmula estructural básica de H más OH, la disocio, y entonces le reincorporo el hidrógeno y el oxidilo, y todo queda como al principio. Claro, ese es un fenómeno que no voy a hacer yo de forma espontánea. Lo va a hacer un grupo de enzimas, ¿de acuerdo? Tanto la unión peptídica como la ruptura peptídica la hace un grupo de enzimas, respectivamente, las peptidasas y las hidrolasas. Entonces, finalmente yo lo que obtengo son residuos de aminoácidos, si es necesario. Cuando vimos amortiguación ácido-base, vimos que del punto 3 de la amortiguación entre las proteínas de manera muy importante al quite, y porque son macromoléculas con carga negativa, que son capaces de absorber un montón de cosas. Impactan pues con su peso y con su electrovalencia. Y si no pueden las proteínas, entonces se disocian. Se van a ir rompiendo en los fragmentos individuales elementales, en los aminoácidos. Y los aminoácidos hacen un gran ejército de moléculas pequeñas, de macromoléculas pequeñas, que pueden entonces amortiguar de manera efectiva. Y en todo caso, esta síntesis macromolecular a través de las peptidasterasas, nos lleva a que tengamos de aminoácidos, de bloques individuales de ladrillo, a estructuras más complejas como péptidos o proteínas, o bien de péptidos o proteínas que podemos ir rompiendo a través de la hidrólisis para liberar los aminoácidos elementales y que tengan una función específica, ya sea como neurotransmisora, ya sea como hormona, ya sea como amortiguadora, en fin, tienen un montón de funciones los aminoácidos, ¿de acuerdo? Hasta aquí de claro, chicos. La deshidratación o condensación es para la síntesis peptídica, la rehidratación a través de la hidrólisis, entonces esta es liberación de los aminoácidos para poder entonces tener libres aminoácido 1 y aminoácido 2. Pero tengan en cuenta que ya no van a ser aminoácidos cuando están en síntesis, sino que son residuos de aminoácidos. No importa que hayan perdido una pequeña cantidad de átomos, un hidrógeno y un oxígeno, no importa. El punto es que ya no son aminoácidos completos y por tanto son residuos, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Gracias, Luis. Y tengan muy en cuenta que este enlace covalente es el enlace peptídico, justamente, el que se establece en el puente entre lo que era el residuo y el aminoácido 1 ahora es el residuo, y el aminoácido 2 que es el residuo 2. Este enlace justamente es el enlace peptídico. Y va a ser el centro de atención cuando tengamos que romperlo a través de la hidrólisis. Ahí justamente se va a reincorporar la enzima para poder abrirlo, incorporar el oxígeno y el hidrógeno de una molécula del agua, ¿de acuerdo? Ahí está aminoácido 1, aminoácido 2, y los residuos de aminoácido 1, residuos de aminoácido 2. Va a ser importante porque cuando veamos secuencias de proteínas, vamos a ver que tengamos proteínas, por ejemplo, la más pequeñita de nuestro cuerpo, ¿no? La de 51 residuos de aminoácidos, la insulina. Y entonces, esta insulina
tendremos que llamarla como una molécula proteica de 51 residuos de aminoácidos. Y si nos piden la secuencia, tendremos que ver entonces con cuál empieza, con cuál termina, en qué orden van, porque no sé si se acuerdan cuando los conocimos que hablábamos de las macromoléculas. Y decíamos que en buena parte las macromoléculas son informacionales, ¿no? En el sentido de que las macromoléculas llevan un lenguaje cifrado, ¿se acuerdan? En el que no es nada más al azar de poner una secuencia específica de residuos de aminoácido, sino que cuando se formó, llevaba una secuencia específica para cada proteína, porque cada aminoácido en esa secuencia de cadena tiene una función muy específica para la proteína, para la estructura de la proteína, para la forma de la proteína, y por tanto para la función. De tal manera que no es una cuestión aleatoria, ¿no? Lo que se hace una secuencia bien definida, que la define ¿quién? El genoma. Nuestro genoma ya sabe qué gen codifica para una proteína, y ese gen tiene la secuencia específica para poderla formar. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante, y ustedes lo verán mucho más extensamente en el próximo año, en su clase de biología molecular. Pues también no me meteré mucho en eso de la cuestión molecular, pero sí veremos la síntesis de proteínas como tal. Entonces, ya una vez que tengo los enlaces peptídicos, por ejemplo, aquí tengo una tirosina, una glicina, otra glicina, fenilalanina y una leucina. Cada una de estas moléculas tiene aquí el enlace peptídico de la cabeza de la tirosina con la cola de la glicina, la cabeza de la glicina con la cola de la glicina, la cabeza de esa glicina con la cola de la fenilalanina, aquí está la cabeza de la fenilalanina con la cola de una leucina. Aquí tengo justamente un pentapéptido, perdón, un pentapéptido, que en todo caso sería un oligopéptido. Si tengo este pentapéptido de 5 residuos de aminoácidos, ahora ya recuerden que tengo una región amino, que es la colita que quedó libre, esta colita que queda libre en uno de los extremos, y que vamos a irla leyendo en sentido cola-cabeza, así de atrás para adelante, hacia la región carboxilo-terminal o carboxiterminal, que muchos libros también le llaman la región N-terminal y la región C-terminal, así también le llaman estos dos libros. Y entonces, cuando tengo esa secuencia, vean ustedes cómo las regiones radicales se van a ubicar de manera específica en un punto determinado. Por ejemplo, aquí el anillo hidroxifenólico de la tirosina, que recuerden que es hidroxifenilalanina, esa tirosina, y vean cómo se ubica hacia arriba el anillo fenólico, ¿no? En la glicina aquí está el hidrógeno apical, aquí está el hidrógeno apical, aquí. Luego en la siguiente glicina aquí está el hidrógeno apical, el anillo fenólico de la fenilalanina aquí está hacia abajo. Entonces, como ven, las regiones radicales van a tomar una posición determinada en la secuencia peptídica. Eso lo vamos a revisar más extensamente, pero ya váyanse dando la idea de que la cadena no es como si fuera una cadenita de adorno de Navidad en el que todos penden hacia abajo, sino que las regiones radicales se van a ubicar hacia el frente, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, ligeramente diagonales, en fin. La presencia de la región radical va a tener un impacto muy importante en la secuencia peptídica o proteica y en consecuencia en la estructura tridimensional de la proteína, y esto va a llevar a una función muy específica, ¿de acuerdo? Por eso la secuencia es muy importante, porque depende de la región radical para que la función de la proteína, la estructura de la proteína, sea adecuada y en consecuencia funcione de forma adecuada. De los aminoácidos es el más simple, más pequeñito, que es esta glicina. Fue escrita en el siglo XIX, específicamente en 1820, por este caballero, Braconot. Y entonces, la importancia de la glicina es que es abundante en proteínas donde hay vueltas de una secuencia de aminoácidos. Si piensan ustedes en eso, cualquier proteína que tenga que dar giros en su secuencia, hagan de cuenta que es, déjenme ver si tengo aquí algo, como si fuera una serpentina. No es un cinturón plano, sino que ese cinturón va a ir dando vueltas sobre sí, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Y entonces, en esas proteínas que tienen que dar vuelta, que tienen que dar giros, típicamente son ricas en glicina, justamente porque la presencia de una región radical tan pequeñita, esa tan pequeñita, hace que no tenga mucho bloqueo de carácter estérico con el aminoácido adyacente. Y en consecuencia eso permite un ligero giro o una libertad de giro en la secuencia de la proteína o el peptido. Así es que lo importante es que la vamos a ver
en proteínas que tienen que dar vueltas, secuencias de aminoácidos que giran sobre su eje. Perdón. El nombre lo acuñó Baconot, justamente porque tenía un ligero sabor dulce. Y de hecho al principio pensó que era un carbohidrato el que estaba aislando, y por eso es que le llamó glicina. Glis, que es decir, de un vocablo griego que viene del latín, que significa dulce. Después se demostró que no eran carbohidratos, no, más bien era un aminoácido. Lo interesante también es que tiene esta región radical que no tiene una carga polar. Recuerden que la glicina es el primero de los aminoácidos de la familia tan grande, la más grande de todas las familias, que corresponde a los apolares, no polares o hidrofóbicos. Entonces, esta región radical sin carga polar hace también que no solamente estén secuencias de aminoácidos y secuencias de proteínas que tienen que dar giros, sino que son ligeramente hidrofóbicas, en este caso ligeramente hidrofóbicos, ¿de acuerdo? Es tan abundante que, digamos, es más o menos el 30% de las proteínas totales animales contienen glicina. Entonces, es de los aminoácidos el más abundante. Y de hecho, es tan importante que de la secuencia de colágeno que vamos a conocer más adelante, vamos a ver diferentes tipos de proteínas. Ahorita vamos a ver aminoácidos. Cuando terminemos de ver aminoácidos, vamos a ver proteínas, vamos a ver la síntesis. Y luego vamos a hablar de algunas proteínas importantes y enfermedades asociadas a esas proteínas. Entonces, de la colágena que vamos a revisar, o el colágeno, más o menos un tercio, uno de cada tres residuos de la secuencia de aminoácidos, justamente es glicina. Así es que si piensan en eso, la secuencia de 3 aminoácidos en la cadena lineal de la colágena es 2 aminoácidos diferentes y uno es glicina. Así de abundante, es un tercio de todos los aminoácidos de la colágena, es glicina. Justamente porque la colágena es una proteína estructural fibrosa que tiene como cualidad que hace estas cosas, se hace una serpentina como si fuera una hélice que se va doblando sobre sí misma. Eso lo vamos a revisar más adelante, pero les voy adelantando más o menos la secuencia de la proteína colágena, ¿de acuerdo? El segundo aminoácido de esta misma familia, que es la alanina, esta se fue también en el siglo XIX por este caballero, Stecker, y esta es como si fuera la glicina, salvo que en lugar de tener un hidrógeno, tiene un carbono y otros dos hidrógenos. En consecuencia, este grupo metilo le da ciertas cualidades importantes. Por ejemplo, este aminoácido es el que más se difunde desde los músculos, cuando tenemos actividad muscular, hacia la sangre. Y entonces, cuando tenemos actividad muscular o tenemos recambio de proteínas musculares, este pequeño aminoácido se libera, claro, por catabolismo, se va al hígado y entra directamente a la gluconeogénesis. Si necesitamos energía adicional, de pronto necesitamos echarle mano a las vías glucolíticas, a las vías energéticas basales normales de nosotros. Si de pronto necesitamos eso, más energía adicional, y el glucógeno no se da abasto, entonces entra en juego la gluconeogénesis, que implica no solamente formar derivados de carbohidrato a partir de cosas no carbohidrato, eso es la gluconeogénesis, sino también disponer de los carbohidratos para formar otra cosa. Entonces, piensen, por ejemplo, en el catabolismo lipídico. El modelo que vamos a revisar más adelante, cuando veamos un poco más adelante, después del metabolismo de carbohidratos, vamos a revisar la enfermedad de diabetes. Piensen, por ejemplo, en diabetes como esta enfermedad que está carente de energía de la glucosa, porque no puede disponer de la glucosa el paciente diabético. Y entonces, como no dispone bien de la glucosa o nada de la glucosa, el diabético tipo 1, nada, el diabético tipo 2, mal, pero algo, entonces significará que va a tener que echar mano de otras fuentes, no carbohidrato, lípidos. Sin peor riesgo de la lipólisis y el catabolismo lipídico tan extenso es formar cuerpos cetónicos que lo llevan a una acidosis metabólica y es un problema. Así es que al mismo tiempo se echa mano de la gluconeogénesis. Tiene carbohidratos circulantes y en consecuencia pues necesita formar, por ejemplo, lípidos o proteínas. Así es que agarra esos carbohidratos, los transforma en precursores para otras moléculas que puedan ser utilizadas en lugar de que sean por la vía energética. Eso es gluconeogénesis. Y la alanina, por ser tan pequeñita, por tener esta pequeña región radical, es un elemento importante para el catabolismo. Los demás aminoácidos es un poco más complicado, no es que no se pueda, de hecho sí lo hacemos, pero la alanina en particular, a nivel muscular, es de las que más fácilmente se biodispone por lo pequeñita que está. De tal suerte que si yo necesito, por ejemplo, decir esa energía, puedo sacrificar las proteínas de mi músculo y tengo muchísimas proteínas en el cuerpo. Piensen en de pies a cabeza, todo lo que nos cubre de músculo esquelético, ¿no? Así que tengo una fuente enorme de proteínas para poder utilizarlas.
Supongamos que es el paciente con cáncer terminal, que no está utilizando bien los elementos nutricionales. Y en consecuencia se empieza a autoconsumir. Un fenómeno que vamos a revisar más adelante cuando las proteínas, que vamos a revisar la caquexia, justamente, el autoconsumo. Entonces, justamente en estos modelos del paciente caquético, oncológico, o del paciente, el sujeto migrante que ha estado caminando durante muchos días y ha agotado sus reservas de energía, ya ha consumido sus carbohidratos, ya ha consumido sus lípidos y ahora empieza a comer sus proteínas. Cualquiera que sea la condición, fiebre maligna, estados hipermetabólicos, en fin, empezaremos a ver cómo el músculo sacrifica sus proteínas y de las proteínas los aminoácidos, y de los aminoácidos la alanina es uno de los más abundantes para formar esos precursores, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos, los primeros aminoácidos? Sí, doctor. Bueno, voy describiendo la primera familia, ¿eh? Luego tenemos a los tres siguientes, valina, leucina e isoleucina. Recuerden que leucina e isoleucina son exactamente el mismo, nada más cambia la estructura del espacio de los carbonos, pero es exactamente el mismo. Y entonces, esos tres particularmente son de los que se llaman de cadena ramificada. Recuerden que glicina y alanina también, pero no está tan clara la ramificación a menos que vaya creciendo como en el caso de estos, ¿no? Entonces, estos sí son de cadena ramificada, de cadena creciente, son también alifáticos, ¿de acuerdo? Y lo importante de estos tres aminoácidos es que, igual que su pariente más cercano, la alanina, son gluconeogénicos y cetogénicos. De hecho, leucina, esta es la única que es puramente cetogénica. Pero si necesitamos precursores para la energía que alimenten al ciclo de Krebs, para formar piruvato, oxaloacetato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, cualquiera de los precursores del ciclo de Krebs, podemos utilizarlos abiertamente. Excepto la leucina, que es la única que va a formar acetilcoenzima A. De forma directa forma acetilcoenzima A. Los demás entran a la vía energética cuando sea necesario para poder alimentar el ciclo de Krebs si es que no se da abasto con la glucosa o no la puede utilizar o ya agotó las reservas de glucosa, entonces entra inmediatamente al quite para poder seguir echando a andar el ciclo de Krebs y por tanto la energía celular. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de esos tres, que son gluconeogénicos, cetogénicos, salvo la leucina, que es la única puramente cetogénica. ¿De acuerdo? Luego de la misma familia sigue la fenilalanina. Y en todo caso, recuerden que la fenilalanina es justamente eso, es la alanina con un anillo fenólico, porque en todo caso es esta alanina con el anillo fenol. Y entonces, a partir de esta alanina, se le agrega un anillo fenólico para completar la valencia, estaba como metilo, y ahora la dejamos como CH2 para incorporarle el anillo fenólico, y ahora sí tenemos fenilalanina, ¿de acuerdo? Lo interesante de la fenilalanina es que es el precursor para catecolaminas. Conocimos a dos de ellas cuando hablamos de la amortiguación ácido-base y cuando hablamos de la respuesta metabólica al estrés en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Conocimos a la norepinefrina y la epinefrina. Pero hay otras más. La dopamina es la tercera de las catecolaminas muy importantes, cuyo precursor más primitivo se llama dopa, ¿de acuerdo? L-dopa. Y entonces, esta dopa la vamos a obtener a partir de la fenilalanina, que inmediatamente se convierte en dopamina y luego norepinefrina y epinefrina. En conjunto, estas tres, dopamina, norepinefrina y epinefrina, son nuestras catecolaminas en el cuerpo. ¿De acuerdo? Algo interesante de la fenilalanina, aparte de eso que acabo de decir, de que forma catecolaminas, es que hay a veces deficiencias enzimáticas. Vamos a revisar en particular una entidad clínica. Vamos a empezar a ver algo de clínica. Y entonces, por ejemplo, la carencia de una enzima que regula este catabolismo de fenilalanina, particularmente para formar ácido fenilpirúvico, y que no se quede como tal, como ácido fenilpirúvico, esta enzima hace que se descomponga en otros elementos, particularmente en tirosina, por ejemplo, y luego a partir de ella en otras cosas. Cuando tenemos una deficiencia enzimática de ese tipo, hay una enfermedad en particular que vamos a revisar hoy que se llama la fenilcetonuria. Esta fenilcetonuria es consecuencia del depósito de ácido fenilpirúvico porque no se puede descomponer, no se puede seguir degradando, pues. Y entonces, este ácido fenilpirúvico es insoluble, se deposita en los tejidos, particularmente en el tejido nervioso y más en el tejido nervioso central, y provoca serias alteraciones del desarrollo, tanto físico como neurológico, entre otras cosas, un cierto grado de retardo mental.
Es una enfermedad hereditaria, afortunadamente no es muy frecuente y se puede identificar y diagnosticar oportunamente siempre y cuando se haga de manera oportuna también desde que uno es pequeñito, un bebé, ¿de acuerdo? Hay pruebas que vamos a revisar ahorita, pruebas bioquímicas, a través de las cuales es posible identificar la falla metabólica y no dejar que progrese para que le dé daños neurológicos o funcionales al pequeñito, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a revisar la fenilcetonuria. Y entonces, esta fenilalanina, que de manera normal se debe convertir en tirosina a través de la fenilalanina hidroxilasa, cuando falla esto y no se convierte en tirosina, falla por tanto ahí la síntesis de todo lo demás que va por delante de la tirosina, entre otras cosas catecolaminas también, melanina y otras cosas, te la vamos a revisar, y en consecuencia da lugar a la fenilcetonuria. Por tanto, repito, la fenilcetonuria es la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, que es la responsable de convertir la fenilalanina en tirosina y hace que se acumule ácido fenilpirúvico. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Cuál dijo que era la deficiencia de el que convierte el que lo convierte, ¿no? No de la fenilalanina. No, es deficiencia de la enzima, Gaby. La deficiencia de fenilalanina hidroxilasa hace que la fenilalanina no se convierta en tirosina, sino que se quede como ácido fenilpirúvico. Y ese ácido fenilpirúvico se deposita en el cuerpo. Hoy vamos a revisar la ruta metabólica, Gaby, para que veas cómo se desvía para que no se acumule fenilalanina, se desvía para intentar formar otras cosas metabólicas, pero falla también. ¿De acuerdo? Pero es la deficiencia de la enzima, la fenilalanina hidroxilasa. Okay. ¿Sí? Ok. Ahí tengo mi secuencia bioquímica, Gaby, mira. La fenilalanina, que se convierte en tirosina, por la hidroxilación, fíjense qué interesante. Recuerden que tirosina es hidroxifenilalanina. Esta es fenilalanina, la tirosina es hidroxifenil. Por eso esta hidroxilación hace que se convierta en tirosina. Luego la tirosina se convierte en dopamina, noradrenalina y adrenalina, o sea, en las catecolaminas, esas tres, ¿de acuerdo? La dopa, particularmente, esas son las catecolaminas. La dopa, que es el precursor común, se convierte en melanina, es un polímero justamente de moléculas de tirosina que conserva sus anillos aromáticos y que no solamente da el pigmento oscuro a la piel, al cabello, a los ojos, también en el cerebro, la sustancia negra, sino que absorbe una gran cantidad de energía por la gran cantidad de anillos aromáticos que tiene y es capaz de vibrar intensamente para protegernos de la radiación solar. De otra forma, el calor, el sol, nos rostizaría como si fuésemos huevos crudos, ¿de acuerdo? Esta energía radiante se absorbe de manera importante por los anillos fenólicos. En la medida que más nos asoliemos, pues se estimula más la producción de melanina y en consecuencia nos ponemos morenitos, ¿de acuerdo? Ahora que acaba de pasar las vacaciones y que se fueron ustedes a las Bahamas, yo estuve aquí trabajando en Nueva York, ni modo, sufriendo aquí cerca del el Parque Central, pues ustedes fueron a gozar de las Bahamas y en consecuencia se broncearon ligeramente, porque en todo caso estimularon a los melanocitos, células que están en la parte más basal de la piel, para que no sufrieran daño por la quemadura solar y en consecuencia que se pigmentaran. Los güeritos, como Gaby, como servidor, tendemos a tener más problemas con el sol porque tenemos poca melanina y en consecuencia no nos defendemos muy bien de los problemas del sol. Somos más propensos a cáncer de piel, a fotodaño, como por ejemplo la aparición de lesiones en la piel, como inflamaciones de las glándulas que se llaman siringomas, lesiones cutáneas a través de la microcirculación que da lugar a arañitas de vasculares que son las telangiectasias, el envejecimiento facial, arruguitas en la piel, resequedad, en fin, nos va peor a los güeritos, ¿de acuerdo? Los morenitos tienen más ventaja porque ellos tienen una gran cantidad de melanina y en consecuencia su melanina absorbe más cantidad radiante, la disipa lenta y progresivamente y no le provoca tanto daño. No es que no le provoque daño, tan solo es menos dañino, ¿de acuerdo? Pero entonces en esa secuencia normal de catabolismo de aminoácidos para la síntesis de precursores, vean cómo a partir de la fenilalanina obtuve tirosina. Recuerden que la tirosina se puede convertir en tiroxina, una hormona muy importante que vamos a ver más adelante, y si no, se convierte en dopa, un precursor embrionario para otras moléculas como las catecolaminas o bien la melanina, ¿de acuerdo? Es una polimerización de la tirosina donde conserva los anillos fenólicos acá para poder absorber gran cantidad de energía, ¿sí? En esta secuencia bioquímica que estoy mencionando,
a partir de la cual estoy catabolizando la fenilalanina y de hecho la tirosina, la falla justamente en esta síntesis lleva a que todo lo demás se muele. Si no tengo DOPA, no tengo suficiente cantidad de catecolaminas. En consecuencia, mi respuesta metabólica al estrés va a ser mala. Piensen en alguien que no tiene una buena cantidad de hormonas de estrés, por ejemplo, adrenalina, esta que nos hace poner en alerta, que activa el ritmo cardíaco, que hace una vasoconstricción cuando sea necesario porque hay una lesión vascular, que redistribuye los volúmenes de agua y de sangre importantes del cuerpo, en fin, va a ser una mala respuesta. Así es que ya váyanse dando la idea, formando el entorno del paciente con fenilcetonuria. Va a tener una mala respuesta metabólica al estrés, ¿de acuerdo? Que la activación del eje hipotálamo hipofisional se da, pero la respuesta a la activación es anormal. Y no solamente eso, en un intento por no acumular fenilalanina en el cuerpo y que no se conforme la tirosina, nuestro cuerpo la convierte en hidroxifenilpiruvato, ¿de acuerdo? Y este es el que se acumula en nuestro cuerpo. Este se acumula en los pacientes con fenilcetonuria. Es tan grave la cosa que este acúmulo de ácido fenilpirúvico, este hidroxifenilpiruvato, afecta fundamentalmente al sistema nervioso central. Y de hecho, vean ustedes, niñitos que no se diagnostican, no se identifican, y por tanto la enfermedad evoluciona, disminuye 4 puntos del coeficiente intelectual por mes el primer año de vida. 4 puntos por mes. Así es que si es una familia que nunca se preocupó, ni el ginecólogo, ni el pediatra, no le hicieron la prueba bioquímica, el tamizaje bioquímico para poder identificar la falla metabólica. Lo sospecharon, pero creyeron que era normal o que pues así nació. Lamentablemente suele pasar. Cada vez que pasa un mes de ese pequeñito va a ir disminuyendo 4 puntos su coeficiente intelectual. Así cuando llegue a ser un niñito mayor, un escolar mayor, un adolescente, pues imagínense, va a tener un retardo mental muy importante. A partir del segundo año de vida, disminuye 50 puntos el coeficiente intelectual. Y entonces la sobrevida de estos pequeñitos pues, es muy corta, además de que la vida que llevan pues, es bastante mala, porque siempre son dependientes de alguien, se quedan como eternos niños que hay que estar cuidando toda la vida. En fin, pobres, es bastante malo. Ahora, hay dos cosas importantes cuando hablamos de enfermedades. Una es el genotipo de gen, que significa nuestra información genética, lo que tenemos en nuestros genes. Y la otra es el fenotipo con F. El genotipo es la información que tenemos, lo que hemos heredado a lo largo de muchas generaciones en nuestras familias, nuestros linajes familiares, y que no necesariamente se expresa. Voy a poner un ejemplo. Mi bisabuela materna es muy probable que fuera afroamericana, era una mujer, una hermosa mujer de tez oscura, de cabello muy chinito. Es muy probable que fuera afroamericana o de descendencia afroamericana. Por tanto, si pienso en eso, yo tengo en mis genes africanos. Y sin embargo, no tengo nada de africano. Yo tengo de africano lo que, no sé, lo que este muchacho que ven ustedes aquí enfrente tiene de hombre también de color, ¿no? Nada, absolutamente nada. Por tanto, aunque tenga yo mi genotipo, fíjense, mi genotipo con genes africanos, mi fenotipo, el fenotipo significa la expresión de esos genes, mi fenotipo no es africano. No tengo la piel oscura, no tengo los labios gruesos, al contrario, son delgados, pequeños, no tengo la nariz ancha como los de África, tampoco tengo el cabello chino, de hecho ni tengo cabello. En fin, a pesar de mi genotipo, mi fenotipo no es así. Aún así, yo tengo el genotipo. Lo digo porque el fenotipo de estos chicos es muy particular. Son de tez muy clara, son muy claritos, muy güeritos, pálidos, así como lo están viendo ustedes. Está casi rubio este muchacho. No es raro que tenga los ojos azules o de un tono morado violáceo, porque carecen de melanina también allá. Piensen ustedes en la tirosina, que debería formar dopa, y a partir de la dopa la melanina. Si no forma adecuadamente la melanina, entonces va a ser una persona de tez muy clara, muy güerito, o inclusive blanco. Depende del grado de afectación, claro está. Y más importante es que tienen anomalías congénitas faciales. Por ejemplo, esas malformaciones faciales que ven ustedes acá. Los dientitos protruidos hacia adelante, este chiquillo, esta señorita también es más evidente. No es raro que tengan problemas de la coloración del fondo de ojo y en consecuencia del desarrollo de la retina, la telita que da
la visibilidad sensible a los ojos y pueden tener entonces problemas serios para la visión, el retardo mental que es muy evidente. Vean ustedes, igual que el pequeño anterior, esta señorita es de tez muy clara, es muy bonita, su cabello no está tan rubio, pero está muy clarito, depende de la defecación, insisto. Y como no reaccionan bien desde el punto de vista de la respuesta metabólica de estrés, porque las catecolaminas también están deficientes o ausentes, suelen tener estas reacciones. Por ejemplo, no reaccionan bien ante el calor o ante el frío. Y este pequeñito, por ejemplo, basta con que se sienta un poco acalorado para que se llene de estas lesiones rojas. Decimos que son lesiones eritematosas. Recuerden que eritros es rojo, significa rojo, por eso el eritrocito, cito de célula, es la célula roja, es el glóbulo rojo. Entonces, estas lesiones eritroides, estas lesiones eritematosas en la piel, son producto de una mala reacción a lo que él considera como un agresor ambiental. Para ustedes y para mí estar acalorados, pues nada más nos hace sudar. Si acaso me pondría yo colorado como camarón, pero porque me acaloro. Desde chiquito se pone así, con estas lesiones, como si se hubiera lastimado, como si hubiera quemado. De tal manera que realiza no solamente los cuidados muy especiales neurológicos, sino también cuidados muy especiales de la piel, de su entorno, que todo aquello que los rodea no los lastime, porque no reaccionan de manera adecuada ni de manera bien. Se diagnostica muy fácil desde el nacimiento y debería ser una prueba que debería estar presente siempre en todos los nacimientos, de rutina. Lamentablemente no se hace con la frecuencia que se debe, pero se obtiene una gota de sangre aquí del taloncito del pie con un pequeño corte, una lancetita, idealmente no una aguja, idealmente no una lanceta como tal, no una lanceta especial para el taloncito, que es más bien como una navajita, para que no sea tan profunda ni tampoco sea tan escasa. Y obtenemos entonces gotas de sangre que ponemos en un papel filtro aquí. Llenamos el circulito con la sangre que obtuvimos del talón y se envía al laboratorio. El tamiz neonatal, que se llama la prueba, detecta justamente las enfermedades innatas del metabolismo. El tamiz neonatal estándar es pequeñito, ahora ya se hace un tamiz muy ampliado, desde hasta 70 enfermedades diferentes. Y entonces nos da la certeza de que el bebé que acabamos de tener en nuestros brazos, ese bebé que acaba de nacer, no tiene un problema metabólico que le va a dar problemas a largo plazo. Sobre todo, en el caso de la cetonuria, el retardo mental y las afectaciones importantes que puede tener. Si se identifica a tiempo, bueno, ya sabemos lo que nos espera y podemos prevenir, en todo caso, la aparición de lesiones o mejorar las condiciones de vida del pequeñito, ¿de acuerdo? Y entonces, la fenilcetonuria que no se detecta justamente provoca este retardo mental. No es raro que dé crisis convulsivas, justamente por la lesión neurológica, problemas del desarrollo, tanto físico como emocional, este rash cutáneo que les acabo de mostrar, que es esta lesiones muy pequeñas en toda la piel, enrojecidas, eritematosas, en fin, que les duelen además como si estuvieran quemados. Su olor corporal típicamente es un poquito rancio. Recuerden que los aminoácidos aromáticos son apestosos, todos ellos, ¿eh? Y en todo caso, si se acumula ácido fenilpirúvico, da ese olor a la secreción de las glándulas sebáceas, sudoríparas, a la piel, su pelito, todos ellos huelen un poquito raro, es un poquito intenso el olor como a rancio. En todo caso, se hacen esas pruebas, tanto la fórmula láctea como la leche materna, deben hacerse pruebas mínimo 24 horas después del inicio de la lactación. La nueva prueba 7-10 días después para detectar falsos negativos, porque pudiera ser que en principio salió negativo, pero cuando se repite el estudio del tamiz neonatal, puede ser que se detecte alguna falla metabólica importante, o no quedaba claro, y una semana después, pues ya nos confirma el diagnóstico de lo que habíamos sospechado, ¿no? Importantemente, esos pacientes no deben consumir carne, porque la carne, fundamentalmente la roja, es la que mayor cantidad de aminoácidos aromáticos tiene, particularmente fenilanina, triptofano. Por tanto, el consumo de carne debe estar limitado en los pacientes, porque no lo metabolizan. Si no lo metabolizan, se acumula ácido fenilpirúvico y empeoramos el estado clínico del paciente. También los productos lácteos, la leche, las proteínas de la leche suelen tener fenilanina o tirosina, y en consecuencia no lo metabolizan y no da problemas. Cereales secos, cacahuates, huevos también. Y en general, pueden comer cereales de otro tipo, frutas, vegetales con moderación, siempre y cuando garanticemos que no son derivados de fenilanina. El arroz, por ejemplo, la avena, es una buena fuente de proteínas, de carbohidratos, que no le va a dar ningún problema a los pequeñitos, ¿de acuerdo? Entonces, luego que sabemos esto, y que ya ahora empezamos a ver cómo esta falla en la fenilhidroxilasa
que evitó que se formaran catecolaminas y melanina, si de pronto la falla es múltiple y no solamente da esta falla en la síntesis de dopa, sino que también en la síntesis de melanina, nos da otra enfermedad muy importante. Y en todo caso, piensen ustedes en la pigmentación de la piel, por ejemplo. Esos cortes histológicos que están viendo ustedes son la lámina basal de epitelios de piel. Vean ustedes aquí, lo voy marcando con el puntero, la lámina basal de la piel. Todo esto de aquí es el estroma, es el tejido de estroma, tejido fibroso, el colágeno, elastina, en fin, proteínas fibrilares. Y esto que está marcado con la flecha, en todos los puntos, esto justamente son los melanocitos. En la capa más profunda, en la capa basal de nuestros tejidos, de nuestra piel, tenemos células especializadas que son capaces de sintetizar melanina a partir de tirosina que se formó en la felanina. En todo caso, esta melanina es la responsable, sé yo, de la coloración de los ojos. Cuando hay una deficiencia de melanina, se da el color azul. Típicamente los de ojo azul se considera una falla metabólica hereditaria, particularmente en nórdicos de Europa, así es que es muy, muy particular. Pero ya de ahí en fuera, los diversos tonos de café, de amarillo, verde, es por los diferentes pigmentos que puede tener el color del ojo. Entonces, por ejemplo, el color verde, así como este, que es realmente escaso, ¿no? No es muy abundante, cerca del 2% de la población mundial tiene ese tono de ojo verde. En Oaxaca es muy común que lo tengamos, es que lo veamos, quiero decir, no lo tengo, que lo veamos, quiero decir, en Oaxaca. Pero justamente somos afortunados porque es muy raro ver el tono verdoso de los ojos, ¿no? Hay ojos hermosos como esta chica que fue retratada por el National Geographic hace unos años, ven esos ojos intensos, color extrañamente verde azulados, ¿no? Muy hermosos. Hay ojos color miel, color cafesto miel, que no solamente la melanina, sino otros pigmentos como el lipocromo. Este lipocromo justamente es un pigmento derivado de los lípidos que da ese tono amarillito. Por lo tanto, cuando se mezcla el amarillo con el café oscuro de la melanina, da ese tono miel, como si fuera, ¿cómo se llama esta resina de los árboles? Me olvidó el nombre. La resina, el ámbar, claro, gracias. Ese tono ámbar, ¿no? Ese tono café amarillito de los ojos. Y cuando hay ausencia de melanina, la ausencia total de melanina, va de ojos así, azules casi blancos, a completamente blancos, ¿no? Este es un ojo, este de abajo, es un ojo completamente carente de melanina. En la siguiente enfermedad que vamos a revisar, que se llama el albinismo. Aquí está la célula melanótica, es el melanocito, que está ubicada justamente en la lámina basal de la piel, en los folículos pilosos del cabello, que por eso el tono también oscuro del cabello. La ubicamos también en el cerebro, en la sustancia negra. En las plantas está presente en muchas partes de la planta, en los animales también, en el exoesqueleto. En fin, la melanina es uno de los pigmentos más abundantes de la naturaleza. Y ahí está justamente en el folículo piloso, también tenemos melanocitos, que conforme van haciendo el pelo aquí, en la raíz pues, del pelito, van vertiendo su pigmento para que se crezca el pelito como tal, ya con un pigmento determinado. Entonces son cortes justamente de la piel, la melanina, para que la vayan conociendo. La deficiencia total de esta enzima para la síntesis de melanina, es otra falla enzimática, es hereditaria también, da lugar a esta enfermedad que se llama el albinismo. El albinismo debe su nombre a un vocablo griego que es albus, que significa blanco. Por eso la albúmina del huevo es blanca, porque se llama albúmina porque es blanca. Entonces el albinismo también, por albus, que es blanco, es una enfermedad hereditaria, decía yo también. Se dice que entre más bonito sea la familia, pues es más probable que sea más blanco la persona, porque tiene mayor deficiencia de melanina. No solamente está presente en humanos, hay una variedad de animales, tengo una colección enorme de animales melánicos. Este fue de los más famosos, que seguramente leyeron de él hace algunas décadas, que se llamó Copito de Nieve. Era un gorila que murió de cáncer de piel, porque no se pueden proteger de forma adecuada de la radiación solar, y todo les da cáncer, pobrecitos, y murió justamente de cáncer de piel el pobrecito. Hay erizos blancos, leones albinos, ahí están hermosos mis dos leones albinos. Vean los ojos de la leona albina, vean cómo están de color casi transparente comparado con los verdes de la leona de junto, ¿no? Ahí están los mapaches albinos, canguros albinos, koalas albinos, cebras albinas, vean los ojos azules de la cebra albina. Interesante cómo mantiene las
las franjas oscuras a pesar del albinismo, los renos albinos, ahí están los animales albinos, jirafas albinas que son hermosas, cuervos albinos. Ya les platicó su maestro la historia de Esculapio, su maestro de historia, o todavía no llevan historia. Chicos, Ya lo llevamos ahorita, ¿todavía no llevan? pero ya lo llevamos el semestre pasado. Ah, ya la llevaron. Y les platicó la historia de Esculapio. No muy bien que yo recuerde. Esculapio es el dios de la medicina, es Asclepio. Y es que justamente fue un cuervo el que le metió la mala idea a Zeus para que matara a la madre. Y como se dice que el cuervo era un ave blanca, ¿sí? Inmaculada. Siempre han sido señalados por ser hermosos y además inteligentes. Y se dice que él fue el que le metió cizaña, la mala idea de que la habían engañado. Y entonces en represalia por haber sido tan chismoso, lo convirtió en negro para que ahora sufriera el desprecio de la gente y lo vieran como un animal malo. Pero los córvidos eran blancos, según la mitología griega. Entonces, como un cuervo albino. En fin, son hermosos, este es un cuervo albino también. Ahí están las típicas palomas que hemos visto. Sus ojos rojos son justamente por la falta de melanina. Son palomas albinas en realidad, igual que los ratones blancos albinos, pavos reales, en fin. Colibríes, búhos, mantarrayas, ballenas, ranas, lagartos, tortugas, en fin, hay una variedad de animales albinos que no voy a meter mucho en esto para no seguir hablando de esto. En fin, como ven, no solamente está presente en los humanos, también en la naturaleza tenemos el albinismo. Y entonces, es afortunadamente una enfermedad rara. En Europa y Norteamérica, 1 de cada 17,000 personas lo padece. Aquí en Oaxaca no somos la excepción. De hecho, en la zona costera de Oaxaca tenemos varios grupos de familias albinas. En África, más o menos 1 de cada 4,000. En África es mucho más frecuente. De hecho, en este caso, por ejemplo, este niño destaca por mucho en África, ¿no? Igual, veamos, ahí está su madre y ese es el pequeñito. Entonces, destaca muchísimo. Y en África, justamente por la endogamia en la que se ha dado la población, es que es más abundante en esa población. Lamentablemente en África los albinos sufren más que en cualquier parte del mundo porque son estigmatizados, no como algo raro. Ven, esta niña tiene lesiones en la piel, seguramente ya precancerosas, aquí ya se ve cómo está algo destruido la piel, y tiene que estarse cubriendo y protegiendo del sol, y en África para colmo, ¿no? Entonces yo creo que en África sufren muchísimo porque la población los mira como si fueran algo divino, algo mágico. Y entonces en África, en muchas partes de África, como las están marcadas en rojo, esas zonas de África, del sur, del norte de África, los albinos son secuestrados y son mutilados, porque se cree que la cabeza del albino, los miembros de los albinos, tienen propiedades mágicas, curativas. En consecuencia, se cotizan muy alto, los secuestran, los mutilan, los matan de manera espantosa, sufren terriblemente los albinos allá. Hay una historia muy bonita que les quiero contar antes de que nos vayamos. Los hijos de la luna. En Panamá y en Colombia se usa esta idea a través de las tribus Cuna, toda esa zona de Panamá, de Colombia, que comparten la frontera, y en donde hay un albino por cada 145 cunas, o sea, los habitantes de la tribu Cuna. Un albino por cada 145. Si en África es abundante, uno de cada, más o menos, son, ahí no recuerdo las cifras, déjenme recordar, uno de cada 4,000 en los cunas es uno por cada 145 habitantes. Entonces es mucho más abundante. Y entonces ahí surge esta idea de los hijos de la luna. Los cunas, a diferencia de los africanos, que los miran como tesoros y los mutilan, los matan, los cunas creen que son los que están a cargo de matar al dios Sol. Todos los días, según la leyenda, los hijos de la luna son los responsables de matar al dios Sol. Son los únicos que pueden enfrentar al Sol para matarlo todos los días. Un Sol que rejuvenece y revive cada mañana con la salida del sol, y en la noche hay que mandarlo a dormir y hay que matarlo. Entonces, ese dios Sol es como un dragón lleno de fuego, es un animal pues lleno de fuego, quemante, que lastima, y ellos son los únicos guerreros capaces de enviar al Sol a dormir en la noche, justamente cobijados por él, por eso se llaman los hijos de la luna.
Ahí ellos, los curas, les llaman los cipus. Cipus significa eso, hijo de la luna. Particularmente, los hijos de la luna han sido los responsables, según la tribu, de los, ¿cómo se llama? Los, caramba, hoy estoy muy incoherente. En los eclipses, perdón. Los eclipses de sol. Justamente porque son capaces, según ellos, de mandar al sol a dormir aún de día. Si de noche lo hacen, como caballeros defensores, en un eclipse lo hacen de manera magnífica en el día, ¿no? Entonces ellos son venerados, al contrario de África, en los tribus de Brasil, de Colombia, son venerados como tal, ¿no? Y hay una variedad de formas de albinos, que aquí son solamente algunos, vemos como la manifestación clínica, pues el fenotipo albino es muy variado dependiendo también de la afectación, pero en general todos tienen este común, son muy blancos, no son güeros, son blancos como este chiquito, ese está ligeramente más güerito, pero esos son morados, carecen de melanina por completo, como si fueran las ratas albinas que vemos en laboratorios. Esta pequeñita, aunque es muy güerita, tiene ojos azules, quiere decir que no está afectada la falla en la síntesis de melanina. En fin, tienen un fenotipo muy, muy particular los albinos. ¿Dudas, chicos, hasta acá? No, doctor. Mañana seguimos platicando del grupo de los albinos, el albinismo, y vamos a ver otra de las enfermedades asociadas a la carencia de enzimas. A ver, chicos, mi sonrisa del día.